Saludos a todas y todos. Vamos al material de la clase. Am, Hasta ahora, o en el pasado capítulo, habíamos hablado sobre la ley de Faraday. ¿Ok? O sea, esto que está aquí abajo es la ley de Faraday. Que me dice que si hay un cambio en el flujo magnético a través del tiempo, eso me va a crear un EMF en un circuito cerrado, en un loop de un cable que está en un paso cerrado. ¿Okay? Y la relación entre este negativo y este EMF es la siguiente, ¿no? Aquí tengo un paso cerrado, tengo el campo magnético, que lo he dibujado entrando a la pantalla. Y pues decidí aquí para este ejemplo que el vector de área, el área definida por este loop cerrado, está apuntando hacia afuera, saliendo de la pantalla. Pues sabemos que ese vector de área en esa dirección me va a definir un sentido positivo, ¿verdad? Alrededor de este loop cerrado. En este loop cerrado es como que redundante. ¿Verdad? Que otra vez con la regla de la mano derecha, el pulgar sale de la pantalla, los dedos me dicen que el sentido que indican las flechas negras en el loop es el sentido positivo. Ese sentido lo usamos con el signo que nos da la ecuación de ley de Faraday. Si el EMF causado por el cambio en el tiempo del flujo magnético es positivo, eso significa que hay una corriente fluyendo en ese sentido. Pero si el EMF sale negativo, eso significa que la corriente fluye en la dirección contraria a ese sentido. Podemos reescribir la ley de Faraday usando, ¿verdad?, el poder de las integrales. El flujo magnético es simplemente esta integral, ¿verdad?, del campo magnético en una superficie. Y el EMF pues sale de la integral en el paso cerrado, por eso el circulito en la integral, del campo eléctrico integrado en ese paso cerrado. ¿Okay? O sea, que cuando hay un flujo magnético que cambia en el tiempo, se está formando un campo eléctrico en el espacio. Y si en ese lugar donde está ese campo eléctrico formando se ponga un cable, un loop cerrado, pues va a haber una corriente. Observe que esta integral es básicamente la misma integral de la diferencia en potencial que habíamos hablado anteriormente. ¿Okay? La diferencia está en que esta integral, porque es electroestático el campo eléctrico, donde todo está, no cambia en el tiempo, ¿verdad? No importa el paso donde llega esta integral, me va a dar exactamente la misma diferencia en potencial si los puntos finales y iniciales son los mismos. Pero aquí si yo hago una integral en un paso cerrado, como el punto final es el mismo punto inicial, esta diferencia en potencial me daría 0. Aquí estoy haciendo una integral en un paso cerrado, pero esta integral no me da 0. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico ya no es electroestático. No es electroestático porque hay cosas que están cambiando en el tiempo y como cambian en el tiempo, este campo eléctrico tiene unas propiedades un poco distintas al campo eléctrico que habíamos visto anteriormente, que es el electroestático. Vamos al material entonces de la clase. Esto fue un mini repaso. Hay una ley que nos va a ayudar también a ver en qué dirección va a fluir la corriente en un circuito cerrado cuando el flujo magnético cambia. Y esa ley se llama la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice que la corriente inducida en un loop por un cambio en el flujo magnético ocurre en la dirección que produce un campo magnético que se opone al cambio en el flujo. ¿Ok? Si usted entendió esto de la primera, felicidades. Vamos a explicar esto. Esto está hablando
O sea, hay dos campos magnéticos. ¿Ok? Está el campo magnético que crea el cambio en el flujo y que a su vez crea la corriente. En el dibujo de aquí de arriba, ese campo magnético es este azul que está entrando, ¿ok? En la pantalla. Y si ese campo magnético cambia en el tiempo, está cambiando el flujo, crea un IMF y ese IMF me va a crear la corriente eléctrica. ¿Ok? El otro campo magnético que habla la ley de Lenz es el campo magnético creado por esa corriente inducida, esa corriente que se forma en el loop debido al cambio en el flujo. ¿Ok? La ley de Lenz me está diciendo que esta corriente, ¿verdad?, va a crear un campo magnético. En este caso, con la regla de la mano derecha en los cables, vemos que el flujo, el campo magnético creado por esta corriente adentro del loop va a apuntar hacia afuera. Ese campo magnético lo podemos llamar el campo magnético inducido. ¿Okay? El campo magnético que crea el campo, este B azul, y este el campo creado por la corriente inducida, que es este B negro inducido. ¿Ok? Pero lo que la ley de Lenz me dice es que la corriente va a fluir de tal manera que el campo magnético inducido se va a oponer al cambio en el flujo. ¿Ok? Vamos a hacer dos ejemplos aquí rapidito para tratar de visualizar esto. Podemos ver una manera en que podemos determinar con la regla de la mano derecha en qué dirección va a fluir el campo magnético inducido, el campo magnético creado por la corriente que se forma en el loop. Así que vamos a hacer algo aquí. Así que vamos a imaginarnos que esta soga es un cable. ¿Okay? La regla de mano derecha que sabemos es que si el pulgar apunta en la dirección que fluye la corriente, los dedos de la mano me dicen el sentido en que están, ¿verdad? El campo magnético. Sabemos que el campo magnético van a ser vectores tangenciales a círculos que están centrados en el cable. Así que si la corriente va en esta dirección, el campo magnético fluye o apunta en este sentido. Si la corriente apunta en esta dirección, pues el campo magnético está en este sentido. Ahora, si yo tengo un loop cerrado de corriente, y voy a querer hacer un nudo malo, así que por favor no me juzgue por el nudo. Quiero hacerlo rapidito. Ahora tengo aquí un loop de corriente, ¿verdad? Y lo que me interesa es el campo magnético que la corriente en este loop va a formar en el área formada, limitada por el loop. ¿Ok? Así que observe que si la corriente fluye en este sentido, ¿ok? Así, pues la regla de la mano derecha me dice que el campo magnético dentro del loop, ¿verdad?, está fluyendo dentro del loop, apunta hacia mí. ¿Ok? Dentro del loop, el campo magnético está apuntando hacia mí. Pero si la corriente fluye en el otro sentido, pues dentro del loop, el campo magnético está apuntando hacia ustedes, ¿verdad? Obviamente hay campo magnético fuera del loop, pero ese no nos interesa. Lo que nos va a interesar es el campo magnético dentro del lazo de corriente o del loop de corriente. ¿Ok? Espero que eso haya ayudado algo. Si no, pues se rieron de mí haciendo un poquito el ridículo. Así que vamos a ver el ejemplo. El primer ejemplo lo habíamos visto anteriormente, es el de el IMF de movimiento, pero lo vamos a analizar ahora con la ley de Faraday y la ley de Lenz. Deja ponerle en azul.
Así que la situación ya familiar a esta altura es la siguiente. Tengo un cable como en forma de U, donde aquí pues debe haber una resistencia. Y tengo una barra conductora que está en conexión con los cables y esa barra se mueve hacia arriba. Sea dicho de paso, yo estoy siempre dibujando esto que se mueve hacia arriba, pero no hay nada especial con que la barra se mueva hacia arriba. La barra podría estar moviéndose hacia abajo también. ¿Ok? Pues vamos a decir entonces que hay un campo magnético externo que está saliendo de la pantalla y ese campo magnético es constante y uniforme. ¿Okay? Hay campo magnético fuera del loop, pero otra vez el que me interesa es el que está adentro. Pues bien, sabemos que el flujo magnético está aumentando no porque la intensidad de B aumente, sino porque el área está aumentando. ¿Ok? Como el área aumenta, el flujo magnético aumenta. Así que según la ley de Lenz, la corriente que se va a formar aquí va a fluir en tal dirección que se oponga a ese aumento de flujo. La corriente lo que quiere es que el flujo magnético no cambie. Así que si el flujo magnético está aumentando, la corriente quiere disminuirlo. ¿Ok? Como lo único que puede hacer la corriente es formar un campo magnético, el campo magnético que va a formar en el interior del circuito tiene que apuntar hacia adentro, ¿verdad? De la pantalla, como tratando de disminuir el campo magnético dentro del circuito, en el interior del loop, para disminuir el flujo. ¿Ok? Así que el campo magnético inducido, para oponerse al aumento en el flujo, apunta opuesto al campo magnético que ya existía. Por lo tanto, usando esa regla de mano derecha que traté de demostrar con la soga roja, vemos que si el campo magnético apunta hacia adentro, el campo magnético inducido, la corriente que crea ese campo magnético tiene que ir en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tengo un cable circular y el campo magnético, un campo magnético externo, apunta hacia afuera de la pantalla y ese campo es uniforme, pero no es constante en el tiempo. Tenemos que la magnitud de ese campo magnético varía, como una ecuación que ya hemos visto anteriormente, lineal en el tiempo, tal que está disminuyendo en el tiempo. Recordemos que la intensidad del campo magnético, la magnitud, va a disminuir linealmente en el tiempo, tal que será cero cuando t es igual a t mayúscula. Y cuando t es cero, pues el valor del campo magnético es b sub 0. ¿Ok? Así que aquí el área se está manteniendo igual, pero el campo magnético está ¿qué? Disminuyendo. Imagínese flechas que están apuntando hacia usted saliendo de la pantalla, pero el tamaño de esa flecha se está reduciendo con el tiempo. ¿Ok? Así que el flujo magnético está disminuyendo.
La corriente que va a formarse entonces en este loop circular va a ser tal que se opone al cambio en el flujo magnético. Si el flujo magnético está disminuyendo, la corriente quiere que el flujo magnético aumente para que se quede igual. ¿Ok? Así que lo único que puede hacer es crear un campo magnético. Como el campo magnético externo está disminuyendo, la corriente inducida va a crear un campo magnético inducido que va a apuntar también hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? Para tratar de evitar que el campo magnético total disminuya. ¿Ok? No disminuya el flujo magnético. Así que con la regla de la mano derecha, si el campo magnético dentro del loop sale hacia afuera, valga la redundancia, sale hacia afuera de la pantalla, pues la corriente que crea ese campo magnético inducido tiene que fluir en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Recuerde que si tiene alguna duda o una pregunta, me la puede hacer mañana en el colegio o pues, me puede escribir un email con mucho gusto. Vamos una página extra. Ahora, observe que en un loop de corriente va a haber un campo magnético que se opone al cambio en el flujo. ¿Ok? Y sabemos que un cambio en el flujo magnético me va a crear ¿qué? Un EMF. ¿Ok? Eso nos va a llevar al fenómeno de la autoinductancia. Y veamos lo siguiente. Vamos a hacer un circuito aquí sencillito. Tengo mi resistencia. Aquí tengo mi batería. Y eso es lo único que tengo en mi circuito. ¿Ok? Así que tengo resistencia, el EMF de la batería. Este es el polo positivo, así que la corriente se va a formar en esta dirección. Lo que me interesa a mí es ver, no cuando ya estoy en equilibrio dinámico, cuando se formó la corriente, sino cuando se está formando, empezando a formar. O sea, no estamos en equilibrio dinámico. ¿Ok? Así que cuando se está formando la corriente, todavía no hemos llegado a equilibrio dinámico, así que la corriente va a ser una función del tiempo. ¿Ok? Al formarse la corriente, ¿qué pasa? Las corrientes crean campos magnéticos, ¿verdad? Así que esta corriente que se está formando ahora mismo en el circuito va a crear un campo magnético que, usando lo que les enseñé con la soga roja, vemos que el campo magnético formado por esta corriente dentro del loop apunta saliendo de la pantalla. Otra vez, crea un campo magnético en todos los puntos del espacio, pero a mí me interesan solamente los que están dentro del loop. ¿Ok? Este es el inducido por la corriente. Ahora, pero como el campo eléctrico, digo, la corriente eléctrica se está formando, está creciendo, eso significa que el campo magnético está cambiando, porque se está estableciendo el campo magnético. Y como el campo magnético está cambiando con el tiempo, eso significa que va a haber un flujo magnético a través del área definida por el circuito que cambia con el tiempo. Va a cambiar hasta, ¿verdad?, que se forme la corriente estable en equilibrio dinámico.
Ahora, ese cambio en el flujo magnético que está causando la corriente que el mismo circuito está creando, que está fluyendo en el circuito, lo que quiere es, según la ley de Lenz, oponerse a ese cambio. Así que este campo magnético, le voy a cambiar el inducido para no confundirnos cosas. Este es el creado por la corriente. Eso sería mejor. Disculpen. Ajá. Así que como se está estableciendo este campo magnético, imagínense las flechas del campo magnético creciendo hacia ustedes poco a poco. Eso crea un cambio en el flujo magnético y por lo tanto eso va a crear un IMF. Y ese IMF quiere crear una corriente que se oponga, ¿verdad? Al cambio en el flujo magnético. Así que el IMF lo que quiere hacer es crear una corriente en contra de la corriente que está creando la batería. ¿Ok? O sea, el mismo circuito se induce un IMF. ¿Ok? Simplemente por establecer la corriente. ¿Ok? Ese IMF quiere que, como dije, la corriente fluya en este sentido, en el sentido opuesto. Se va a oponer al establecimiento de la corriente. Obviamente la batería va a ganar, por decirlo de cierta manera, porque eventualmente, en muy poco tiempo, vamos a tener la corriente, ¿verdad? De equilibrio dinámico, la corriente estable. ¿Okay? Pero ese IMF, como se opone a la creación de la corriente, eso se llama que va a crear un back EMF. ¿Okay? Resulta que ese back EMF va a ser proporcional a la razón de cambio de la corriente. ¿Okay? Este IMF le he puesto un L, ¿verdad? Porque es la constante de proporcionalidad. Esa L se llama la inductancia del circuito o del elemento del circuito. Vamos a ver que hay elementos que se llaman inductores, ¿verdad? Que hacen esto. Y esa inductancia depende de factores del circuito o del elemento. ¿Ok? No depende del voltaje, de corriente, no. Simplemente de la geometría y de factores del circuito. ¿Ok? Esa inductancia, las unidades de inductancia se llaman Henry. ¿Ok? La inductancia se mide en henrys. Vamos a hacer un ejemplo de encontrar la inductancia de un solenoide. Porque este IMF que está aquí no es un IMF distinto, es el IMF creado por el cambio en el flujo magnético. Lo que pasa es que el campo magnético no es externo, es el creado por la misma corriente que fluye en el circuito, en lo que se está formando. Observe que ese IMF, el back EMF, solamente existe si la corriente está cambiando. Cuando la corriente esté estable, o sea que no cambie con el tiempo, eso significa que ese back EMF desaparece. ¿Okay? Bueno, vamos al ejemplo. Voy a tratar de dibujar el solenoide.
Se tiene los cablecitos dando vueltas. Y vamos a decir que la corriente fluye en este sentido. ¿Okay? Si la corriente fluye en ese sentido, eso significa, déjame ver, que el campo magnético creado por esa corriente va a estar más o menos en este sentido. Dentro del solenoide va a ser constante. ¿Okay? Y en lo que vamos a hacer, pues vamos a despreciar cualquier efecto de borde en el solenoide. ¿Okay? Así que vamos a decir que el solenoide tiene una longitud L y tiene N vueltas. Para encontrar L, cuál es la inductancia de este solenoide, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a calcular el IMF autocreado por la corriente que está fluyendo en el solenoide. ¿Okay? Así que vamos a ver simplemente un loop en el solenoide. ¿Okay? Pues el flujo magnético en un solo loop es igual al campo magnético que pasa por el área definida por el loop, ¿verdad? Multiplicado por el área del loop, que en este caso es un círculo de radio R mayúscula. ¿Okay? La magnitud del campo constante dentro del solenoide lo habíamos calculado anteriormente. Eso es igual a mu sub 0 n minúscula por la corriente que está fluyendo en el solenoide. Eso multiplicado por pi r cuadrado. Y este n minúscula era simplemente el número de vueltas por unidad de longitud en el solenoide. O sea, el número de vueltas que tiene el solenoide dividido por la longitud del solenoide. ¿Okay? Ahora, cuando se está formando la corriente en el solenoide, pues la corriente es una función del tiempo. Así que si saco la derivada del flujo magnético en ese único loop, en ese solo loop que estoy mirando del solenoide, pues eso va a ser igual a mu sub 0 n pi r cuadrado sobre L. Y entonces tengo la derivada de I con respecto al tiempo. Todos los demás son constantes en el tiempo. ¿Okay? Así que el IMF en uno de los loops del solenoide es menos esa cantidad. ¿Okay? Ahora, en el solenoide podemos visualizar el solenoide como que un loop de uno detrás del otro conectados entre sí, ¿verdad? Así que en términos del IMF que siente cada loop, el solenoide es N baterías conectadas en serie, una detrás de las otras, cada una con este IMF. Así que el IMF que siente el solenoide completo debido al campo magnético que cambia porque su corriente está cambiando,
es simplemente n veces el IMF en un solo loop. Así que tengo menos mu sub 0 n cuadrado pi r cuadrado de I de t, todo eso sobre L. Ahora voy a poner esto en paréntesis, porque este es el IMF total que siente el solenoide, ¿verdad? Debido a su propia corriente. Comparando esta expresión con la expresión acá general para el IMF autoinducido, podemos leer que esta cantidad que he puesto en paréntesis es la inductancia en el solenoide. Así que para el solenoide, la inductancia es simplemente mu sub 0 n cuadrado pi r cuadrado sobre L. Ven que solamente depende del elemento como tal. Cuántas vueltas tiene, la longitud, el radio, etc. ¿Ok? Ahora, esa, como mencioné, esa inductancia lo que hace es que se opone a que se establezca, ¿verdad?, la corriente final en el circuito. Pero, eventualmente, el IMF normal, el de la batería o lo que sea, va a ganar, por decirlo de alguna manera, y eventualmente vamos a llegar a la corriente estable de equilibrio dinámico. Vamos a hacer un ejemplo de donde vamos a analizar eso y vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre. Antes de ver eso, tenemos que definir un nuevo símbolo, los símbolos que hemos estado usando para los circuitos. Les presento a el inductor. El símbolo del inductor parece un solenoide. Y este es un inductor L. Los circuitos que nosotros estamos dibujando, estamos usando cables ideales. En esos cables ideales, pues, esos cables no van a crear una autoinductancia en el circuito, porque son ideales. Así que la inductancia del circuito, cuando dibujamos estos circuitos ideales, la tomamos en consideración poniendo un inductor en nuestro diagrama de circuito. ¿Okay? Además, hay elementos que son inductores como tal que las personas que diseñan circuitos los ponen a propósito. ¿Okay? Los ingenieros eléctricos nos podrían hablar mucho más de eso. Yo no mucho más. Así que vamos a ver el siguiente circuito para ver cómo es que funciona esto. Y este circuito se llama circuito RL porque solamente tiene una resistencia y un inductor. Y la forma del circuito sería la siguiente. Tengo mi batería. Aquí voy a poner mi resistencia. Y en serie voy a poner mi inductor. Y luego voy a volver a la batería. ¡Hijo, qué feo me quedó esto! Okay. Así que, una vez la corriente esté establecida, que lleguemos a la corriente estable final, el inductor no tiene que ver nada, ¿verdad? Porque ese back EMF no va a existir, ¿verdad? Pero mientras se está formando, ¿ok?, la corriente, o sea, mientras se establece la corriente, por las reglas de Kirchhoff, tenemos lo siguiente, ¿verdad?
la corriente que se está estableciendo está en este sentido. Así que yo me voy a mover, ¿verdad? Para las reglas de Kirchhoff en este mismo sentido. Vamos a decir que se me va a poner el IMF de la batería. Así que moviéndome en este sentido, tengo el IMF de la batería. Tengo la diferencia en potencial a través de la batería, que sería I por R. Y entonces tengo la diferencia en potencial, o el back EMF, creado por el inductor. Que sabemos que eso es negativo, la inductancia de I dt. Aquí no me tengo que preocupar del signo porque el signo va a depender de la corriente, la derivada de la corriente, perdón. ¿Ok? Así que siempre va a ser menos L de I dt. Y esto tiene que ser igual a 0 porque luego regreso a donde empecé. Voy a resolver esto para la derivada. Estoy brincando varios pasos. Así que la derivada con respecto al tiempo de la corriente va a ser igual al IMF de la batería sobre L menos R sobre L por I. ¿Ok? Y quiero resolver esa ecuación diferencial. Aquí tengo una constante y aquí tengo otra constante. La manera de hacer esto para simplificar esta ecuación y tener algo que hemos visto anteriormente es hacer un cambio de variable. Vamos a decir que U es igual a este lado derecho. Así que si derivo U con respecto al tiempo, esto es una constante, eso es 0, la derivada, y me queda menos R sobre L, la derivada de I con respecto al tiempo. ¿Okay? Resolviendo esto para la derivada de I, esto me queda menos L sobre R, derivada de U con respecto al tiempo. Así que sustituyendo, tengo de I de T es esto. Y todo el lado derecho es U. O sea, du de T es menos R sobre L U. Y esa ecuación la hemos visto antes, no con esta constante, pero con una constante ahí. Y la manera de resolverlo es que pongo todo lo que tiene U en el lado donde está el du y todo lo demás al otro lado de la ecuación. Así que tengo du sobre U es igual a menos R sobre L dt. Y pues ahora integro para eliminar esos diferenciales. Voy a hacer esto una integral definida para avanzar un poco. El tiempo va a ir de 0 hasta algún tiempo t. Y U va a ir. Vamos a ver U. Cuando t es 0 no hay corriente. La corriente sería 0. Así que U es simplemente E sobre el IMF sobre L. Y en el tiempo t, pues voy a tener una corriente en ese tiempo t. Así que U sería E sobre L menos R sobre L I. El lado izquierdo nos da un logaritmo evaluado en los límites. Eso me da E sobre L menos R sobre LI sobre E sobre L. Y esto es igual a menos R sobre L T. Observe que este E sobre L cancela este E sobre L. Y al ponerlo en el segundo término, las L's se cancelan. Así que tengo logaritmo 1 menos R sobre E I.
Y eso es menos R sobre L T. Elevo todo al exponente. Y eso me queda 1 menos R sobre E. Y es igual a E menos R sobre L T. Voy a resolver esto rápido para ahí. El resultado final es que la corriente en función del tiempo es simplemente E sobre R 1 menos E a la menos R sobre L por T. O sea, la corriente no se establece instantáneamente, sino que va a tardar un poco en establecerse debido al IMF del, del inductor. Al pasar mucho tiempo, T es bien grande, este exponente es 0, así que la corriente estable es simplemente el IMF dividido por la resistencia, que es lo que sabemos, ¿verdad? Usando la ley de Ohms. Y esto que está aquí tendría la siguiente forma. ¿Cuánto se tarda en llegar a la corriente estable? Pues se tarda varias veces L sobre R. Esta constante aquí es mi constante, me da la escala de tiempo. L sobre R tiene unidades de segundo. Así que 4 o 5 veces esta cantidad es suficiente para decir que el sistema está en la corriente estable. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Cualquier cosa en confianza me escriben un correo o pues me hacen preguntas en el colegio. Dios queriendo, ya mañana el aire acondicionado estará funcionando. Gracias por su atención y pues pasen buen día.